Bienvenidos a este webinar, el día de hoy martes. Muchas gracias por acompañarnos. Sean nuevamente bienvenidos, esperemos que sea de su completo agrado. El día de hoy vamos a hablar de varios temas muy interesantes para todos ustedes, que son los morteros de reparación. Vamos a profundizar en absolutamente todo al respecto. Sin embargo, aquí es muy importante, les pedimos nos apoyen con todas sus dudas o sugerencias, las pongan ahí en la cajita de comentarios. Tanto mis compañeros como yo estaremos muy agradecidos para podérselas responder. Y ya si queremos profundizar un poquito más en el tema, pues bueno, tenemos los medios de contacto habituales para que nosotros podamos estar directamente proporcionándoles toda la atención necesaria. Pero bueno, vamos a empezar primero con la base, se puede decir, de todo esto. La parte de los morteros. Muchas veces cuando estamos en obra nos dicen tráete un mortero o tráete un cemento o tráete un concreto, de acuerdo sea el caso. Pero si nosotros estamos viendo en esta parte una diapositiva de una definición muy básica que es necesaria, ya que nosotros en Redtech nos dedicamos en gran parte a todo esto. ¿Qué es un mortero? Los morteros son un tipo de material o de fluido plástico que viene siendo pastoso, prácticamente es una mezcla que se da prácticamente con aglomerantes, agua y arena. Ahora, los aglomerantes pueden ser de diferentes tipos. Tenemos aglomerantes como son la cal, la misma arena tal cual, el yeso o el cemento. El día de hoy vamos a hablar o a enfocarnos directamente con los morteros de cemento, que prácticamente es un material de construcción que se obtiene exactamente de la mezcla arena, agua y en este caso el mismo cemento, que es la parte del conglomerado o aglutinante directamente sobre la mezcla. Al momento de que nosotros formamos esta triada prácticamente, podemos nosotros tener un material muy versátil que nos puede ayudar a hacer diferentes tipos de reparaciones, construcciones en algún momento, rellenos incluso, y que de acuerdo a las características que nosotros directamente aquí en planta podamos modificarles, vamos a tener muchas características distintas. O lo podemos hacer autonivelante, podemos hacer lo contrario, que expanda un poco o que tenga una resistencia muy alta, por ejemplo, y entonces vamos a empezar a encontrarle de algún modo que no escurra, por ejemplo, para hacer una reparación en vertical o sobre cabeza. Y entonces ahí es donde empezamos a jugar nosotros con los comportamientos, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Y nuestra primera parte está conformada por uno de los primeros videos que vamos a tener el día de hoy. Hoy vamos a tener muchos de estos. Un segundito, se nos trabó un poquillo. Ok. Como yo les comentaba en la parte de los morteros, permítame un segundo, estamos revisando aquí nuestras fuentes, porque la ley de Murphy, de repente no cargan los materiales. Un segundo, por favor. Ok, en esta parte vamos a ver nosotros nuestra primera etapa, que son los morteros de reparación para pisos, se puede decir. Todo lo que tiene que ver con pisos. En esta parte nuestros morteros son directamente, se puede decir que modificados para que podamos tener apertura a tráficos inmediatos, o bueno, no inmediatos, muy rápidos, habilitaciones de áreas, sobre todo cuando estamos nosotros en ciertas partes. Por ejemplo, vamos a ver nosotros inicialmente, para poder nosotros poner casi cualquier tipo de concreto o de mortero, necesitamos empezar, dice por ahí, por lo básico. Y lo básico va a ser nuestra parte de la preparación de la superficie, ¿de acuerdo? Esta preparación de superficie para nosotros es súper indispensable. Normalmente cuando tenemos un piso, por ejemplo, en una empresa, siempre o casi siempre lo vamos a ver maltratado, desgastado, o muchas veces ya con algún tipo de contaminación superficial, que puede ser inclusive el paso de los mismos montacargas o el paso vehicular, o inclusive el mismo paso peatonal, que no nos facilita en determinado momento el poder anclar directamente nuestros sistemas. Nuestros sistemas en Redtech funcionan directamente por anclaje. Entonces ahí es donde para nosotros, si no tenemos una muy buena superficie que podamos trabajar, ahí es donde vamos a padecer. Vamos a ver esta diapositiva de una escarificación. Muchas veces nosotros en las fichas técnicas hacemos referencia a esta.
a la escarificación de la superficie. Sin embargo, también muchas veces no sabemos el por qué o el cómo se hace esa misma escarificación. La escarificación de la superficie se realiza por medio de una maquinaria especial que desgasta por abrasión la parte superficial de una losa. Entonces, dejándonos una superficie completamente libre, normalmente rugosa, libre de cualquier impureza, libre de cualquier contaminante. Aquí es muy importante que de acuerdo al tipo de industria, de acuerdo a todo esto, podamos nosotros ver directamente cómo o qué profundidad necesitamos devastar en determinado momento la superficie. Muchas veces nos ha tocado que en empresas o almacenes que manejan azúcar, por ejemplo, o lácteos o grasas vegetales, la contaminación del concreto es muy profunda. Entonces eso no nos ayuda para nada para poder literalmente anclar directamente los sistemas. Muy bien. Una vez que ya tenemos nosotros escarificado, es porque le quitamos esa cáscara superficial, vamos a tener diferentes tipos o diferentes grados, en este caso de desbaste sobre el concreto. A los que nosotros vamos a ver que son los más comunes es el escarificado o el granallado o sanblasteo, que muchas veces se llega a ocupar. Adelante, muy importante. Entonces, vamos a ver en esta imagen, por ejemplo, la diferencia, y espero que se aprecie bastante bien, entre lo que es sobre todo en la parte central y en la parte de su lado derecho, lo que es un sandblasteo, un shot blasting y un escarificado. Si ven la rugosidad que tenemos entre uno y otro es muy diferente, porque de acuerdo a lo que nosotros tenemos la necesidad de trabajar, se puede decir que es como vamos directamente a poderlo hacer. Normalmente nosotros necesitamos llegar hasta un grado de escarificado. No les recomiendo muchísimo el martelinado, porque si ustedes alcanzan a ver en esta imagen, directamente hay una constante al momento de que quitamos esa parte superficial para poder limpiar perfectamente la losa, ¿de acuerdo? Sin embargo, en esta parte, por ejemplo, cuando vemos el sandblasteo, inclusive se puede ver como un tipo de pulido que nosotros estamos teniendo en la superficie, ¿de acuerdo? A raíz de esto nosotros estamos empezando a verificar que la mejor parte que nosotros podemos hacer es escarificar. Si martelinamos no vamos a garantizar directamente el anclaje, al igual que si sandblasteamos o inclusive solamente si cardeamos, se puede decir. ¿De acuerdo? Pero bueno, espero que haya quedado claro. Además de esta parte, en la parte superior ahí se alcanza a ver la limpieza de la superficie. Debe de ser retirando el polvo o los residuos que estamos nosotros generando. Ya que se alcanzan a ver, estamos ahí aspirando. Normalmente lo que hacen en una mala práctica directamente cuando se hace una reparación de pisos es que se barre la superficie. ¿Y qué creen? Ahí no podemos nosotros garantizar que el anclaje se lleve eficazmente, ya que ese polvito fino que nosotros estamos trabajando directamente es lo que nos está perjudicando para poder hacer un anclaje tenaz en la superficie. El concreto debe de estar limpio y resonante sobre todo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos falsas adherencias, tenemos cualquier tipo de contaminante que no nos ayuda a que realmente sea un concreto sano para poder nosotros anclar la superficie. Casi les puedo garantizar que el 80% de la eficacia del sistema es que de algún modo tengamos directamente la limpieza de la superficie. Muy bien. Adicional a esto, les quiero yo súper recomendar que siempre tengamos bastante hidratada en determinado momento la parte superficial. Además de que ya aspiramos, muchas veces el agua nos ayuda también a retirar todas esas partículas. Sin embargo, siempre debemos de tener en cuenta que debe de ser agua limpia, porque muchas veces llegamos a la obra y lo que menos hay es agua limpia. Y allá es de 2 o 3 usos esa misma agua, ya trae más cemento y es una muy mala práctica y un camino seguro para que tengamos nosotros una falla constante. ¿De acuerdo? Entonces, el agua debe de ser limpia directamente para que la superficie no tengamos este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a realizar una pausa, permítanme un segundo porque uno de los videos no nos está cargando, no sean malitos. Vamos a poner esto en pausa un segundito y regresamos tantito con ustedes.
Muchas gracias por esos comerciales, el corte comercial de nuestros patrocinadores, o sea, nosotros mismos. Entonces, vamos a continuar. Lo que pasa es que, bueno, ya saben, este asunto de la tecnología está bastante divertido. Pero bueno, vamos a ver, vamos a mostrar un video sobre todo de las partes que nosotros determinamos como aptas para reparar, por ejemplo. Normalmente estamos trabajando directamente, y ahorita yo me enfoqué solamente en pisos industriales. Sin embargo, tomen en cuenta ustedes que podemos trabajar estacionamientos, por ejemplo, centros comerciales, áreas de recepción de hospitales en donde no puede haber vibraciones, concretos segregados, por ejemplo. Todo esto es lo que nosotros directamente podemos empezar a trabajar o tener, digamos que, como un tipo de alternativa para poder empezar a chambear con esto, donde tenemos acero expuesto, inclusive cuando se empieza a degradar, por ejemplo, el concreto. Eso es, pero magnífico para que nosotros podamos empezar a trabajar con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes lo ven, tenemos un gran mercado alternativo, sobre todo cuando estamos en una obra, por ejemplo, y de repente, bueno, ¿y con qué demonios le rellenamos en las bases de las placas, no? Que es, por ejemplo, con un grout. O tenemos sobre todo ese tipo de brincos entre losas en las juntas de control que normalmente se hacen, donde directamente estamos nosotros, digamos que trabajando esa parte. Muy bien, pero bueno, vamos en este momento a empezar a ver, ahora sí ya en materia de materiales, se puede decir, lo que es nuestro sistema de reparación con Autopatch y Concretex, que es nuestra primera familia de productos, se puede decir. Estamos haciendo aquí nosotros la preparación directamente de nuestro primario, nuestro primer, que es un slurry prácticamente que se hace con nuestro acryl primer. Si ven ustedes, es una consistencia de lechada. El acryl primer para nosotros, para ustedes es ese material color azul, es un azul fugaz que nos ayuda directamente a poder hacer una perfecta aplicación de los materiales en las superficies. Nos sirve como primario para los sistemas de morteros Retex. Ahora muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y si lo sustituyo con Acryltex? También se puede. El Acryltex también nos llega a funcionar porque el Acryltex es nuestro aditivo adherente por excelencia que tenemos aquí en la empresa. Este material se debe de mezclar con agua limpia, no sé si alcanzaron a ver, de verdad limpia. Y la primera mezcla que vamos a hacer es nuestro Autopatch, dejando una consistencia de un mortero normal o tradicional, prácticamente como el que vendieran, se puede decir, en las tapalerías. Sin embargo, siempre nosotros recomendamos realizar la mezcla ayudados mecánicamente para poder realizar una muy buena emulsión y que no tengamos ningún tipo de grumos o cosas por el estilo. Y ahora sí, simplemente empezar a llanear o acomodar. Aquí este sistema nosotros lo vamos a hacer en dos etapas. Una etapa para la que prácticamente es un bacheo. Si ustedes ven, ahí tenemos una profundidad de aproximadamente 1,5 centímetros. Y vamos a dejar medio centímetro superficialmente para una capa de rodamiento con nuestro siguiente producto, que es el Concretex. Ahora, un punto muy importante, la parte de la preparación del primario, tanto para el Concretex como para el Autopatch, se realiza con el mismo material, con Concretex, para ambos productos. Ya que por la parte de los finos que tiene este material nos es muchísimo más fácil y aparte muchísimo mejor la parte de su comportamiento al momento de que ponemos el primer, el mismo que debe estar completamente fresco al momento de aplicar la mezcla. Si ustedes lo ven, primero aplicamos el primer, previamente humedecimos la superficie, que nos va a ayudar, como yo les comentaba, a limpiar un poco, a quitar todo ese exceso inclusive de impurezas, etcétera, etcétera, para que ahora sí podamos extenderlo perfectamente bien. Y venimos en este caso ya por la preparación del Concretex. Nosotros lo comentamos aquí como un rejuvenecimiento superficial. Tomen en cuenta que vamos a meter 5 milímetros y vamos a tener resistencias por arriba de los 600 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión, lo cual es un valor bastante alto. Entonces es un material bastante dócil. A las 24 horas ya permite un tráfico vehicular, se puede decir ligero, de algún modo, paso de montacargas, por ejemplo, lo soporta perfectamente bien, como para que nosotros podamos habilitar áreas de inmediato, sobre todo áreas que son críticas, áreas de almacenes, por ejemplo, de patios de maniobras, de logística, donde no podemos tener cerrado completamente al tráfico o no podemos dejar inoperante esa área en una empresa.
Una vez de que son aplicados, cualquiera de los dos materiales se pueden flotear, se pueden llanear en determinado momento como para pulirlos, se pueden hacer rayados en determinado momento para hacer una rugosidad como para un camino, por ejemplo. Muchas veces nuestro compañero José Manuel Oseguera ha trabajado con Capuf en algunas situaciones para poderles ayudar ahí a solucionar pasos críticos, por ejemplo. Y muy importante, se debe de curar el material, porque no dejamos de estar trabajando ahorita con morteros. Por el alto fraguado, la temperatura que agarran, empiezan a tener fraguados acelerados. Si no los curamos adecuadamente, pueden tender a fisurarse o a desquebrajarse un poquito, ¿de acuerdo? Pero bueno, si ustedes lo ven, este tipo de materiales nos ayuda muchísimo como para poder tener esas alternativas y que de verdad, cuando sea un punto crítico que tenemos que habilitar rápidamente, por ejemplo en una gasolinera, digamos que en una gasolinera tenemos que rehabilitar, inclusive por norma de protección civil, esos espacios de las bombas, pues cada una de las bombas, ese es el negocio de la gasolinera, no las podemos tener inhabilitadas mucho tiempo. Entre más rápido lo tengamos, más rápido abrimos y más rápido empezamos a trabajar. Ahí es, por ejemplo, un punto de los que nosotros podemos trabajar, y gasolineras creo que hay en todos lados como para poderlo trabajar. Al mismo modo que centros comerciales, por ejemplo, muchas veces los centros comerciales en las noches es cuando nos dan oportunidad de poderlo trabajar, y ahí es directamente donde nosotros podemos hacer este juego. Muy bien, entonces si lo ven de alguno u otro modo, podemos empezar a trabajar este tipo de morteros. La diferencia entre nuestro Autopatch y el Concretex va a ser el grosor o el espesor. Concretex a partir de 5 milímetros, yo la verdad por costo no les recomendaría meterlo más allá de un par de centímetros, ya que en algún momento ya va a ser inviable. Sin embargo, el Autopatch, ahí es donde directamente podemos meter a partir de 1 centímetro en adelante, cuando tenemos realmente que bachar, ya no nada más relleno. Muy bien, pero bueno, vamos en este caso a ver otra alternativa en donde ya tenemos un piso y digamos que no está tan averiado y queremos darle una capa de rejuvenecimiento, o más bien una capa que puede ser inclusive hasta estética, pero también de alta resistencia a la abrasión, que es nuestro sistema de materiales epóxicos, por ejemplo. Aquí en este caso vamos a ver una presentación que realizó nuestro compañero, el arquitecto Ceguera, en donde vamos a hablar directamente de nuestro Epoxy-Retex TC505. Este es un acabado, como bien lo comenta ahí la diapositiva, epóxico, protector, nivelante, y decorativo, que eso es muy muy importante, con colores súper estables, normalmente colores industriales. Y vamos a empezar aquí con si en los cementosos era importante la limpieza de la superficie en los epóxicos, y la gente que se dedica a trabajar los epóxicos no me dejarán mentir, la limpieza es súper fundamental en esta parte. Vamos nosotros a trabajar, y de hecho aquí ya hicimos un poquito de trampa porque ya habíamos puesto nuestro primario, que es nuestro Epoxy-Retex BC300, el cual debe de tener una consistencia de TAG, es decir, debe de haber pasado una media hora aproximadamente para que podamos nosotros instalar directamente nuestro sistema de pintura epóxica, literalmente. Es una pintura nivelante de alta resistencia. Aquí vamos a poner un muy bonito amarillo tráfico, que nos va a ayudar directamente a identificar dónde se hace la colocación. Estamos aplicando un kit de muestra. Normalmente nosotros traemos presentaciones de cubeta, 25 kilos, para que lo tengan bien afinado. Y si ustedes alcanzan a ver, la preparación y la emulsión debe de hacerse todavía de una manera mucho más tenaz que en un cementoso. Si los cementosos de algún modo te pueden llegar a perdonar que de algún modo tengas por ahí uno que otro grumito sin fallar, el epóxico sí te exige completamente esto. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues como lo pueden ver, pasos de seguridad, por ejemplo, toda la parte de señalización de seguridad directamente. Por ejemplo, esta es una foto de mi compañero Efren de Hermosillo, algunas subestaciones de CFE, por ejemplo, donde este tipo de materiales nos apoyan para dar ese tipo de recubrimiento, y el acabado sobre todo, un acabado prácticamente espejo que nos ayuda con el tono gris, ahí a dar una apariencia buenísima, aparte de darle la resistencia a la abrasión que tiene. Muy bien, todo esto mientras nuestro compañero Juan Carlos empezó a hacer la emulsión para poder garantizar que sea una mezcla 100% homogénea. La parte de la aplicación de los epóxicos debe de ser muy cuidadosa. Para eso les sugerimos, comuníquense con nosotros aquí al departamento técnico de Retex para poderles apoyar, ya que necesitamos controlar muchos factores con ustedes y ayudarlos a que los cuiden.
el índice de humedad muchas veces, la temperatura, son diferentes altitudes en todas las ciudades en las que podemos apoyarlos, entonces puede llegarnos a variar los tiempos de fraguado, etcétera, etcétera, para poderlos apoyar directamente ya muy regional y muy personalizadamente a ustedes. Pero una vez que tenemos esto, ahora sí, nos vamos con la aplicación. Aquí estamos haciendo un cuadrito que si ustedes lo ven, no será de más allá de 40 centímetros o 40. Sin embargo, cuando nosotros hacemos claros grandes, es muy importante cuidar la aplicación. Por ejemplo, se necesita utilizar zapatos especiales, los famosísimos spikes, para que realmente el material literalmente lo coloquemos, no lo pintemos así tal cual como estamos acostumbrados normalmente con una brocha. Simplemente lo ayudemos a que se esparza en toda la superficie y con esto tengamos directamente una cobertura total. Muchas veces me dicen, oye, ¿cuántas capas de pintura le puedo poner? Bueno, la verdad es de que nosotros recomendamos que pongan una capa de acuerdo a la nivelación, en este caso del piso y al índice que te está dando. Ahí nosotros teníamos medio desnivelado la superficie y normalmente cuando pones un epóxico esperas que te quede literalmente una mesa de billar. Previamente nosotros recomendamos siempre poner un mortero autonivelante. Eso es una parte fundamental para que podamos funcionar con estos materiales, ya que nos va a facilitar y nos va a garantizar que tengamos una superficie completamente tersa y apta para poderlo aplicar. Y ahora sí, normalmente con lo que nos ayudamos es con el famosísimo rodillo de picos, o el rodillo puercoespín también le llegan a llamar. Este rodillo, a la par de que nos está ayudando a acomodar el material prácticamente, lo que nos está haciendo también es sacar todo el aire que hay dentro de la formulación. No se alcanza a ver, son burbujas muy pequeñitas, sin embargo es muchas veces de mucha utilidad meterlo, ya que con esto las reventamos, porque una vez que se quedan directamente en la mezcla es muy complicado. Ahora, en claros muy grandes se recomienda, hay muchas veces muchos jaladores ya regulados con algún tipo de ¿cómo se puede decir?, de ajustes para el espesor que te van dejando cuando va pasando, que también funcionan perfecto. Es prácticamente el mismo jalador que se utiliza para los autonivelantes, por ejemplo. Y listo, el material, si ustedes lo ven, realmente es acomodarlo para que le demos oportunidad a que él mismo cierre. Y pues bueno, tenemos en esta parte completamente, se puede decir que instalado nuestro sistema. Es muy importante la preparación, como yo les comentaba, de la superficie, porque si ustedes ven realmente al momento de la aplicación, dicen por ahí, es ya nada más ajustarse a las indicaciones de las fichas técnicas. Sin embargo, cuando tenemos una superficie en mal estado y mal preparada, ahí es donde después podemos tener algunos problemas, que se empieza a hacer hojuelas en los epóxicos, o se empieza a desprender el concretex, etcétera, etcétera, y todo va muy de la mano con esta parte. Muy bien, entonces teniendo este tipo de superficies, esta posibilidad, manejamos los colores gris, verde, por ahí azul sobre todo como igual para señalética de espacios para silla de ruedas o espacios de tránsito, amarillo tránsito también, y pues bueno, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Esperemos que estemos todos entretenidos todavía. Y vamos ahora con una de las partes que, si ustedes vieron, no hemos mencionado, pero va muy de la mano con estos dos sistemas, que es la parte de las juntas que tenemos nosotros y cómo se deben de trabajar. Vamos a ver en este caso cómo debemos nosotros de tratar este tipo de juntas, ya que si no las hacemos, si no las diseñamos o si no las respetamos en caso de que ya existan previamente, seguramente nuestros sistemas van a empezar a fallar. Entonces prácticamente debemos de trabajar todo esto con nuestro sistema sello Retex, por ejemplo. Nosotros en Retex manejamos el sistema sello Retex a través de un par de alternativas, que es el sello Retex AN, por ejemplo, que es un material autonivelante, y el sello Retex M, que nos ayuda directamente a que sea, aparte de todo, multiusos. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro sello Retex M, por ejemplo, que normalmente se puede decir que el caballito de batalla, este material directamente lo traemos en presentación de salchichas de 600 mililitros o cubetas de 19 litros, o directamente los más cómodos normalmente, que son los cartuchos de 300 mililitros. Cuando nosotros tenemos ya diseñada la junta y ya marcada, necesitamos siempre hacerle caja.
Ahí en este caso mi compañero José Manuel nos está indicando que realmente necesitamos abrir efectivamente, ya sea con el corte de disco, literalmente necesitamos hacer caja para meter una de las partes más infravaloradas de nuestros productos, pero que son de las más necesarias para garantizar un perfecto funcionamiento, que es nuestro backer rod o cola de rata. Normalmente el backer rod, híjole, me gustaría decir que vendemos la misma cantidad de Selloretex que de backer rod, pero no es así, casi nunca lo acompañan uno con otro, y es súper necesario para garantizar el sistema. Yo les invito a todos ustedes, compañeros distribuidores, aplicadores, háganse siempre la idea de utilizarlo. Es un material muy económico y que nos va a ayudar directamente a que el material actúe siempre en dos caras. Al final vamos a hacer un poquito más la anotación de eso. Pero bueno, inicial, ahí vamos a hacer el tratamiento en este caso, ya directamente de un calafateo como tal. Ahí nuestros compañeros nos estamos viendo el Selloretex de 300 mililitros, el Selloretex de 600 mililitros, y nosotros también tenemos la pistola la pistola de aplicación Retex, que es una pistola de 600 mililitros para las salchichas directamente. Se las damos con todo y boquillas, etcétera, etcétera. Así como tenemos el aplicador para backer rod, muchas veces no lo vemos ahí en su información, pero también contamos con ello. Literalmente tenemos todo para que ustedes no se tengan que preocupar por los sistemas. Directamente estamos viendo exactamente cómo es necesario que siempre el material sea respaldado por nuestra cola de rata, ya que de lo contrario podemos tener nosotros desgarres que no nos benefician. La aplicación de la cola de rata es más bien una instalación directamente acomodándola al fondo de la ranura que estamos nosotros trabajando, y siempre la trabajamos al 2x1 prácticamente, por así decirlo. El doble de tamaño es en este caso el doble de la abertura es el doble del diámetro del backer rod debe de ser al tamaño de la abertura. Es decir, tenemos una abertura de 5 milímetros, vamos a meter un backer rod de 10 milímetros, es decir, 3/8 aproximadamente de pulgada. ¿Por qué? Porque debe de quedar presionado al fondo, en este caso de la fisura, de la grieta, en determinado momento. Al momento de que nosotros hacemos esto, hacemos el respaldo, aparte de que por ahí también disminuyen costos, y yo no se los dije, pero en determinado momento este material nos va a ayudar a rellenar ese espacio, aparte de que hace que el poliuretano no llegue al fondo. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que solamente trabaje en las caras laterales, para que cuando se instale directamente esas losas, esas juntas o esas grietas se van a seguir moviendo. Es como una cicatriz en el cuerpo, literalmente no se nos va a quitar, solamente la estamos tratando para que no se vuelva a abrir. Y lo que tenemos que hacer es, en este caso, darle todo el material necesario, es decir, no debemos de poner, se puede decir que embarraditas nada más superficiales que no nos van a ayudar en nada, para poder nosotros trabajar directamente o perfectamente bien esta grieta, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, ustedes ya tenemos el cómo reparamos el piso y el cómo estamos nosotros diseñando las juntas. Directamente esto se puede dejar como un junteo entre losas de control sobre todo, que ahí nos va a ayudar a que directamente este material va a ser, digamos que el chicle que tenemos entre todas estas losas, y que no tengamos una falla una grieta, por ejemplo, que se nos recorra entre losa y losa. Directamente le estamos indicando hasta dónde romper, hasta dónde trabajar, y con eso poder tener un sistema bastante efectivo. Muy bien. Pero bueno, este es nuestro sistema Selloretex. Lo manejamos en colores gris y blanco. Por ahí manejamos el color negro bajo pedido, también lo tenemos. Sin embargo, estos son como que los colores que normalmente se ocupan tanto en industria como en reparaciones de pisos. El Selloretex AN, por ejemplo, la única variante es que en lugar de aplicarse con este tipo de pistola, pues prácticamente lo vamos vertiendo directamente en la fisura, y él va haciendo su trabajo de la nivelación, ¿de acuerdo? Pero bueno, agradecemos nuevamente, como les comentaba, sus dudas, ahí pónganlos en la cajita, o sus saludos incluso, por ahí también están nuestros compañeros anotándolos, y con muchísimo gusto al final los leeremos. Y pues bueno, vamos con la última parte, en este caso ya de nuestras reparaciones que vamos a ver el día de hoy. Y esta nos vamos a enfocar a las reparaciones en vertical y sobre cabeza. Muchas veces es un efecto normalmente de, pues muchas veces las maniobras o el uso en las bodegas,
que se despostillan las paredes, cuando hay montacargas les pegan de repente con las uñas del montacargas directamente a una columna, por ejemplo, y entonces ahí es donde, híjole, se nos pone bien difícil porque hay que traer una cimbra y hay que hacer un relleno, ya lleva un poquito más de materiales o de insumos, incluso de complicación para poderlo hacer. Entonces nosotros tenemos los materiales que pues prácticamente esas reparaciones en 15 minutos, que es lo que el material tarda prácticamente en fraguar, en su fraguado inicial al 50%, tenemos. Y vamos a hablar directamente de un par de materiales. Ese es el Concrepatch Slurry y el Concrepatch, tal cual. Son hermanitos nomás de nombre, porque funcionan para diferentes cosas. El Concrepatch Slurry, que es el primero que está preparando nuestro compañero Juan Carlos, es una lechada igual, como lo comentamos así, muy líquido, se puede decir de algún modo, en donde nos va a ayudar a inhibir la corrosión, a prevenirla sobre todo. No la quita si ya existe, eso es algo bien importante. Necesitamos nosotros, si ya existe previamente, retirar toda la parte de oxidación directamente sobre los elementos de acero. Entonces, si ustedes lo ven, es un material muy fluido, que normalmente se pone con brocha, ahí es donde nosotros podemos utilizarlo directamente, y también literalmente se brochea, así es como se instala, no necesita ningún primario ni ninguna preparación adicional o principal. Entonces, este material directamente nos va a ayudar a inhibir la corrosión. Por ejemplo, en zonas de alta humedad, por ejemplo, todo el Pacífico, todo el Golfo, ahí nos puede ayudar directamente. Donde llueve muchísimo, Jalapa, por ejemplo, aquí en la misma Ciudad de México, que de repente hacemos construcciones y dejamos las varillas expuestas porque algún día existirá otro piso que le haremos y queremos que esas varillas, por ejemplo, no se nos oxiden. Este material está perfecto para esto. O en una obra donde tenemos mucho ataque, en este caso por altos índices de salinidad, ahí nos puede ayudar muchísimo porque es más fácil prevenir que el acero se nos perjudique a cambiar el acero o hacer apuntalamientos, etcétera, etcétera, que nos puede salir más caro. Pero bueno, una vez que tenemos este material, realmente la aplicación es solamente brochearlo y vamos a pasar en este caso a la parte de la aplicación del Concrepatch. Este material es un material tixotrópico, que se escucha muy rimbombante la palabra, sin embargo eso quiere decir que el material no escurre, literalmente, es una palabra que hace referencia a esto, es decir, lo podemos poner sobre cabeza o en vertical, como lo está poniendo ahí nuestro compañero Juan Carlos. Hacemos un primario con el mismo material, con el mismo Concrepatch, y cuando esté todavía o aún fresco, en este caso el primario, es cuando debemos de poner la mezcla. La mezcla es un mortero, prácticamente un mortero, se puede decir que de plasticidad muy elevada, pero que nos va a ayudar a que al no escurrir no necesitamos utilizar cimbra, por ejemplo. Entonces ese es un plus, pero bestial, cuando muchas veces en áreas de mantenimiento, por ejemplo, en hospitales, en hoteles, que de repente en los estacionamientos, en las columnas, se llegan a despostillar, ahí es donde metemos perfectamente este material. Si ustedes lo ven, realmente se aplica, se presiona directamente contra el muro para darle la forma. Hagan de cuenta que es una masilla de estas para jugar de los niños prácticamente, solamente que se pone con llana y con muchas ganas, que directamente se puede flotar, se puede ya dejar lisa, pulida si es que así lo queremos. Viene fibratada, al igual que el Concretex, olvidaba yo comentárselos, con fibras de polipropileno, que nos ayuda muchísimo a evitar fisuraciones, por ejemplo. Y en determinado momento esto podemos hacer rellenos de no más, yo les recomendaría entre capas de no más de 4 centímetros. Ya si lo ponemos más grueso, que sean varias capas, para que no tengamos ese tipo de problema de desprendimientos o de escurrimientos. Y listo, este material así es como funciona, se debe de curar, este material también. Debemos de cuidar sobre todo esto porque obviamente tiene una reacción que debemos de ponernos muy abusados, muy atentos en este momento cuando lo aplicamos, ya que tenemos por ahí dependiendo de la temperatura, entre 10, 15 minutos, cuando estamos muy de buenas, para poderlo aplicar. Si no, el material empieza a hacer un fraguado muy acelerado y empieza a endurecer muchísimo en las primeras 24 horas. Ya no les quiero decir la primera media hora o una hora, ¿de acuerdo? Tenemos presentaciones desde cubetitas de 10 kilos, sacos de 30, etcétera, etcétera, como para que podamos nosotros trabajar directamente lo que necesitan en las obras. Aquí muchos los invitamos a su personal, por ejemplo, de mantenimiento, etcétera, etcétera, que nosotros podamos
tener una cubetita, se puede decir que de emergencia, ahí como su botiquín, porque esto les va a ayudar muchísimo a sacar todo ese chamo. Muy bien. Pero bueno, hasta aquí estamos bien, espero que se haya entendido. Una disculpa ahí por los inconvenientes técnicos, dicen por ahí que ahora los aparatos no tienen palabras, y literal no la tuvieron, pero nos dio mucho gusto estar con ustedes. Vamos a ver si hay algunos saludos, preguntas o qué. Aquí nuestro super staff. Gracias, amigo. Saludos, vamos a dar saludos el día de hoy a la señorita Mireya Jiménez, Mónica Martínez, Carlos Eduardo, o sea, mi tocayo, literalmente, Maye Cortés, Setuani Ramírez, Pedro Castellanos, ¿Sandía? Ah, Sandy, ya debe ser Sandra, la de Querétaro, Sandía, exactamente, Sandra González y Lulú Mona. Pongan sus nombres, yo les recomiendo después, porque después tienen cada uno algunos apodos ahí bastante divertidos. Pero bueno, los vemos entonces dentro de 15 días. Yo siempre, como cada 15 días les estoy recomendando, puedan revisar nuestros videos a través de nuestra página de YouTube de Retex, a través de nuestra página de Facebook de Retex, directamente a través de nuestra página de internet www.retex.com.mx. Ahí tenemos inclusive un enlace de WhatsApp que les invitamos a que puedan utilizar con nosotros, donde tienen comunicación directa con nosotros y les podamos dar la atención ya muy específica de cualquier proyecto que traigan o cualquier duda adicional, ya sea de estos materiales o de todos los que hemos revisado. Nos estamos viendo dentro de 15 días, esperemos contar nuevamente con su apoyo y su presencia. Nos dio mucho gusto haber estado con ustedes y pues bueno, que tengan muy buena tarde.